Querido Dios, qué noche extraordinaria es esta. Tus hijos están aquí reunidos para poder rendirte adoración, para poder cantar, para poder tener un encuentro contigo. La decisión que hoy hemos tomado de estar aquí es una decisión que tiene que ver con salvación y con vida eterna. Y aquí estamos, probablemente cansados de luchar, cansados por el dolor o el sufrimiento que enfrentamos día a día. Mas hoy estamos aquí para encontrar refrigerio en ti. Estamos aquí para encontrar sanidad para nuestra vida. Estamos aquí para poder ser restaurados por tu poder. Y hoy queremos aquí salir de este lugar llenos de tu gracia, de tu perdón. Queremos ser abrazados por ti. Queremos que hoy puedas hablar a nuestro corazón, porque para eso hemos venido. Y durante toda esta semana permítenos ver tu gloria, sentir tu poder, experimentar tu amor. Y al abrir tu palabra podamos encontrar todo lo que necesitamos. Y gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias por cada familia que vino aquí. Gracias porque aquí tenemos amigos, personas que están estudiando la Biblia, personas que están tomando decisiones. Y también tenemos muchísimas personas que están conectadas desde una red social, acompañando de diferentes países este programa. Abrázalos, ayúdanos donde ellos están. Gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Preciada iglesia de Los Ángeles, aquí en California, yo estoy muy feliz de poder estar aquí. El trayecto ha sido largo, hoy ha sido un día difícil, mas por la gracia de Dios estamos aquí. Y estamos aquí para poder experimentar durante todos estos días el poder de Dios. Ustedes aquí no vienen para poder ver a un ser humano predicar. Ustedes vienen para poder tener un encuentro fortalecedor con Dios. Y durante esta semana hemos orado tanto para que Dios pueda manifestar su poder. Y yo quiero saludar a las personas que están acompañándonos de diferentes partes del mundo. Allí donde tú estás, probablemente estás en tu cuarto, estás en tu casa, estás en un hospital, estás no sé con quién, en qué circunstancias. Eres bienvenido. Bienvenido a formar parte de una iglesia cálida, de una iglesia linda, donde vamos a vivir una experiencia linda durante toda esta semana. Un gran abrazo para todos. Las personas que hoy están en búsqueda de algo para su vida, siempre están buscando respuestas para sus problemas y un camino que les cambie la dirección de su vida. Y saben que los libros que tienen mayor venta en el mundo son los libros que dicen: te voy a dar los 3 secretos para ser feliz. Te voy a dar secretos para que seas rico. La vida está llena de secretos. Si ustedes han escuchado y han visto por ahí una cantidad de literatura, cantidad de libros. Si tú tomas esta decisión vas a ser feliz. Y las personas están leyendo tanta literatura porque quieren encontrar alguna cosa para su vida. Y algo que parece un sueño, una ilusión, tiene que ver con felicidad. Fíjense, las personas buscamos de todos lados ser feliz. A veces tenemos que sacrificar cosas por un poco de felicidad. Las personas se juntan en matrimonio porque quieren ser felices. O sea, la felicidad es el sueño de todos. Y nos olvidamos que nosotros hemos sido creados para ser felices. Nuestro Creador colocó en nuestro corazón esa necesidad de buscar la felicidad, no para encontrarlo lejos de Él, sino para encontrarlo en Él. Y
yo ya leí muchos libros, me encanta leer algunos de aquellos que te motivan y te dicen, este es el camino. Y yo encontré dos cosas interesantes que puede resumir la literatura que habla sobre felicidad. Y las dos cosas interesantes tienen que ver con decisiones y con hábitos. La vida está llena de decisiones. Tú decidiste estar aquí hoy. Esa es una decisión. Y la vida está llena de hábitos. Pero déjenme presentarles durante esta semana un camino muy simple. Un camino tan fácil, tan sencillo. Un día Jesús estaba en la ladera de un monte y una multitud se reunió y Jesús comenzó diciendo así: felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los de limpio corazón, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús empezó a trazar un camino de felicidad, pero un camino de felicidad totalmente diferente a lo que estaba acostumbrados a oír la gente. Cuando hoy escuchamos de felicidad, empiezan a darnos reglas, principios, cosas que hacer. Y Jesús dice, no, la felicidad tiene un principio. Y el principio es aquel que necesita de Dios, aquel que busca a Dios, comenzó a transitar por ese camino de felicidad. Y cuando yo leo Mateo capítulo 5, ¿saben qué cosa es lo que encuentro? Que la felicidad tiene que ver con el carácter. La felicidad no tiene que ver con circunstancias. La felicidad no tiene que ver con logros. Claro que los logros de esta vida nos dan felicidad. Cuando tú te gradúas, cuando te casas, cuando tienes tu casa, cuando tienes tu trabajo, cuando comienzas a hacer algo, te da felicidad. Pero ¿cuánto dura? 1 hora, 2 horas, 1 semana y acaba. Pero la felicidad que nunca termina tiene que ver con un carácter manso, tiene que ver con un corazón limpio, tiene que ver con la necesidad de Dios, tiene que ver con reconocimiento. Y a mí me encanta porque cuando Jesús dice bienaventurados, Jesús está hablando de el carácter que deben tener todos aquellos que son llamados para su reino. Pero saben, esta semana no vamos a hablar sobre Mateo 5. Esta semana vamos a hablar sobre el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver el libro de Apocalipsis con la felicidad? Y esto es lo primero que hoy quiero decirles a ustedes. Apocalipsis para muchos es un libro de terror. Tanto así que las diversas películas que quieren mostrar catástrofe, que quieren mostrar guerras, que quieren mostrar alguna cosa terrorífica, ¿qué título colocan? Apocalipsis. Mas durante esta semana vamos a ver que Apocalipsis no es catástrofe. Apocalipsis es esperanza. Y como si fuese poco, Apocalipsis es un libro que habla sobre la felicidad. Tanto así que en Apocalipsis, durante toda esta semana vamos a encontrar 7 bienaventuranzas. 7 veces en Apocalipsis dice bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurado? Feliz. Durante estas noches vamos a hablar de un camino de felicidad mostrado en Apocalipsis. Y estas bienaventuranzas tienen que ver con promesas que Dios da para su pueblo, promesas que Dios da para su iglesia. Y hoy vamos a hablar por lo menos de 2 bienaventuranzas que por ser tan semejantes lo vamos a juntar en apenas una. ¿Y por qué 7? Ustedes van a ver que en Apocalipsis mucho se va a repetir la serie de 7. Van a encontrar 7 iglesias, van a encontrar 7 plagas, van a encontrar 7 trompetas, van a encontrar 7 sellos, van a encontrar 7. El número 7 se va a repetir.
Porque 7 aquí representa la plenitud y la perfección de Dios. Pero más me encanta porque en Apocalipsis también encuentro 7 promesas en 7 bienaventuranzas. Y cuando hablo de Apocalipsis, yo no puedo dejar de hablar que Apocalipsis es un océano. Y ustedes saben que en el océano todos los ríos desembocan, llegan al océano. Apocalipsis es el océano donde todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿saben a dónde desemboca? En Apocalipsis. Tanto así que tenemos más de 400 textos bíblicos del Antiguo Testamento allí en el libro de Apocalipsis. Por eso es que este es un libro que muchos tienen miedo de abrir. Y les voy a decir por qué. Porque cuando tú comienzas a leer Apocalipsis, tú tienes 2 opciones: o quedarte en la orilla o sumergirte. Y hay muchos que miran desde la orilla y dicen: no, yo no puedo meter, yo no puedo entender, yo no puedo entrar, y solamente se quedan en la orilla. Muchos desprecian el libro de Apocalipsis. Mas hoy tenemos el privilegio de poder sumergirnos, entrar, porque cuando entramos al libro de Apocalipsis y al encontrar el tesoro de este océano, vamos a encontrar que el personaje principal es Jesús. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo así: la revelación de Jesucristo. No dice la revelación de catástrofes, no dice la revelación del mal, no dice la revelación de las bestias. Claro que habla de bestias, claro que habla de catástrofes, claro que habla de plagas, claro que habla de juicios, pero la revelación en Apocalipsis es de Jesús. Jesús es quien va a ser revelado. Es la revelación de Jesucristo. Era más o menos el año 96 de nuestra era. Allá en Roma existió un emperador llamado Domiciano. Domiciano, como los otros emperadores, odiaba tanto a los cristianos. Y tantos eran perseguidos los cristianos, que inclusive el Coliseo romano, en el día de su inauguración, sacrificaron miles de cristianos. Y esos emperadores se encargaron de matar a uno por uno a todos los discípulos de Jesús, hasta que sobraba uno que no podían silenciarlo. El último, ¿quién era? Juan. ¿Saben cuántos años tenía Juan? 90 años. ¿Hay alguien aquí de 90 años en esta reunión? Dios te bendiga. ¿Alguien más? 90. Imagínate, a los 90 años. Dice la tradición que a esa edad Juan fue lanzado a un perol de aceite hirviendo para ser muerto. Y Dios lo protegió. Yo no sé si ustedes alguna vez se han quemado con solamente un poquito de aceite que salpicó. Y esa quemadura, cómo arde, cómo duele, cómo se ampolla, cómo Dios protegió a Juan, no lo sé. Lo protegió igual que cuando Dios protegió a Daniel del foso de leones, igual como protegió a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Así lo protegió a su siervo, a su último discípulo, al discípulo amado.
Entonces, como no pudo morir en un perol de aceite, la estrategia es: vamos a dejar que muera en la soledad. Y yo les quiero decir que la muerte más dolorosa, más triste que un ser humano puede experimentar es en soledad. Vamos a mandarlo allá, a la isla de Patmos, que muera solo. Y ahí está, 90 años, solamente ve un pedazo de roca, un mar embravecido que todos los días ni siquiera le deja descansar, no tiene a dónde ir. Y cuando probablemente su fe entre en mayor crisis, un día, mientras está allí, solitario, totalmente solo, angustiado, probablemente reclamando la promesa de Jesús, un día aparece Jesús, su maestro, delante de él. Y él se emociona y le dice: Señor, viniste por mí, cumpliste tu promesa. Y le dice: no, Juan, yo vine aquí para revelarte las cosas que han de suceder muy pronto. Por eso el versículo 2 dice: Él da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, las cosas que has visto. Y el versículo 1 dice que Él revela a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo quiero que sepas una cosa: en tu mayor isla solitaria, cuando tu crisis sea la peor, siempre va a aparecer Jesús para revelarte alguna cosa en tu vida. En tu mayor soledad, cuando todo está quebrado, cuando perdiste la salud, cuando pierdes el empleo, cuando todos te dan la espalda, cuando te traicionan, cuando sientes que tu mundo está de cabeza, cuando sientes que ya no hay fuerzas, cuando tu crisis te lleva a dudar, probablemente aparece Jesús. Y ahí aparece para poder revelar. Saben que en el libro de Apocalipsis encontramos que Jesús es mostrado con más de 30 títulos. Jesús es presentado como el sacrificio, como el sacerdote, como el rey, como cordero, como novio, como luz, como pastor. Pero me encanta porque en Apocalipsis también Jesús aparece como un guerrero, como alguien que pelea por su pueblo, como alguien que lucha, como alguien que allí está frente a frente con el enemigo y lo vence. En el libro de Apocalipsis encuentro un conflicto entre dos poderes, entre dos pueblos, entre dos tipos de adoración. Y cuando parece que el mal está ganando, aparece Cristo para colocar punto final a la historia del dolor. Y ese es el tema principal de Apocalipsis. Jesús revelado en toda su gloria. Jesús conduciendo la historia. Y Jesús viniendo para decir: acabó. La guerra terminó. Y todos aquellos que decidieron formar parte de su pueblo tienen la victoria garantizada. Antes de leer la promesa de hoy, acompáñeme a leer el versículo 4. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Y hay 2 palabras juntas allí, ¿verdad? Gracia y paz, del que es, del que era y de que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Aquí está haciendo referencia del Dios el Padre, de Jesucristo. Y cuando habla de los 7 espíritus, está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, o sea, de los 3. ¿Qué cosa entregan los 3? Gracia y paz.
Y aquí está mi segundo mensaje para hoy. Nadie puede tener paz si primero no recibe la gracia de Dios. ¿Ustedes ya vieron el orden aquí? Primero, ¿qué cosa viene? Gracia. ¿Y qué cosa viene después? Paz. ¿Quieres paz? Recibe la gracia de Dios. Nadie puede tener paz lejos de la gracia del Señor. Y allí hoy estudiaremos la primera bienaventuranza de Apocalipsis, versículo 3. Y hoy quiero que este templo pueda resonar con las voces de todos ustedes. Vamos a leer juntos Apocalipsis 1:3. ¿Estamos ahí con el texto bíblico? Vamos a leer entonces, ¿qué cosa dice allí? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Pero no es suficiente, porque durante esta semana vamos a leer 7 veces bienaventurados. Y yo quiero que para que esta noche vayas a casa masticando, saboreando, otra vez pueda repetir una vez más. ¿Qué cosa dice? Bienaventurado el que lee. ¿Qué más? Los que oyen. ¿Qué más? Los que guardan. Porque el tiempo está cerca. ¿Ustedes sabían que Apocalipsis 1:3 se va a repetir de manera parecida en Apocalipsis 22? Vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 7. Cómo me encanta cuando escucho el sonido de las hojas de la Biblia. Ustedes saben que es el sonido que el diablo tiembla. Es el que ustedes están haciendo ahora. Apocalipsis 22:7. ¿Qué cosa dice ahí? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Muy bien. Vamos a juntar entonces 2 bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda. Y otra vez, bienaventurado aquel que guarda las palabras de las profecías de este libro. ¿Por qué comienza con feliz es el que lee? Y yo quiero que ustedes puedan prestarme toda su atención aquí, lo que voy a decir. Feliz el que lee y el que oye y el que guarda. ¿Por qué? Porque tú eres aquello que escuchas, aquello que ves, aquello que lees. Lo que haces tiene que ver con tus sentidos. Dios quiere impresionar nuestra mente hablando a nuestro oído. Satanás también. Dios quiere llamar nuestra atención usando nuestra visión. Satanás también. ¿Cómo cayó Eva en el jardín del Edén? Sentidos. Eva vio. Eva escuchó. Eva tomó. Eva comió. ¿Qué cosa estoy hablando?
sentidos. Y aquí comienza el texto diciendo: ¿quieres ser feliz? Lee, oye, usa tus sentidos para colocar tu vida en sintonía con Dios. Y eso se logra a través del estudio de la palabra. Feliz es aquel que lee, feliz es aquel que escucha, feliz es aquel que guarda. Ustedes saben que el diablo siempre quiso desaparecer de todas las bibliotecas del mundo la Biblia. ¿Por qué tanto odio a la Biblia? ¿Por qué tanto odio? Ustedes saben que la Biblia fue perseguida, fue difamada, fue quemada en plena plaza pública. La Biblia fue encadenada, pero sobre todo fue preservada por Dios. Hace mucho tiempo la Biblia fue prohibida. Voltaire, un filósofo francés y escritor y abogado, él dijo así: en 100 años el cristianismo desaparecerá y la Biblia será apenas un libro de mitología. ¿Ustedes saben qué sucedió con ese hombre? Un día murió. Y cuando él murió, todas sus casas fueron puestas en subasta. Y compraron la casa de Voltaire, ¿quiénes? Las sociedades bíblicas. El mismo hombre que dijo que en 100 años iba a desaparecer la Biblia, dentro de 100 años en su propia casa se estaban imprimiendo miles y miles de Biblias. Porque el diablo puede querer desaparecer la Biblia, Satanás querrá quitar la Biblia, pero jamás podrá conseguirlo. Solo que hoy tenemos dos maneras como el diablo está ganando terreno. Y les voy a decir cuáles son las dos maneras. Primera manera, se llama ataque a la Biblia por la cultura posmoderna. Pastor, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, te explico. Interpretar a la Biblia como yo quiero. Y cada vez aparecen nuevas religiones, cada vez aparecen nuevas suposiciones, cada vez aparecen nuevas personas forzando a la Biblia a decir lo que no dice. Y lo más triste es que hoy encontramos templos llenos de personas vacías de la palabra de Dios. Templos llenos, personas vacías, cultos donde no se abre la Biblia, donde la Biblia permanece cerrada. Pero hay otro segundo ataque donde el diablo ha conseguido terreno, y es que en la casa de los cristianos la Biblia permanece cerrada. Tú sabes que el diablo, cuando intentó quemar la Biblia, pensó quitarla de todas las casas de la gente, pero después cambió de estrategia y dijo: no, yo voy a permitir que la Biblia pueda estar en todas las casas de la gente,
pero le voy a llenar de tanto trabajo que no tengan tiempo para leerla. Tanta distracción, tantas actividades, tantas cosas que no hay tiempo para leer la Biblia. Y en el nombre de Dios te digo, tú no necesitas destruir la Biblia para destruir tu fe. Basta mantener cerrada la Biblia y tu fe está siendo destruida. Y yo ya les mencioné más o menos al comienzo. El diablo no le tiene miedo a una persona que va a la iglesia. No. El diablo le tiene miedo a aquel que cuando llega de la iglesia a su casa, abre su Biblia. A ese le tiene miedo. Y yo te voy a enseñar esta noche 2 sonidos que le asustan al diablo. El sonido de tus rodillas cuando tocan el suelo, y este sonido cuando tú deshojas la Biblia. Sabes que ante la oración ferviente de cualquier cristiano dice que el ejército de Satanás se pone a temblar. O sea, un cristiano de rodillas es como colocar pólvora a Satanás. Es como apuntar. Mientras más tiempo estés de rodillas, Satanás más te tiembla. Mientras más dediques tiempo a la lectura de la Biblia, Satanás no podrá dominar tu voluntad. Por eso es que el consejo de la Biblia es: someteos a Dios, sométete a la palabra de Dios. Porque mientras más aferrado estés a Dios, Satanás nunca podrá tocarte. Y una de las cosas que yo aprendí es lo siguiente: Satanás, para destruirte, primero tiene que separarte de Dios. Porque mientras estés en la presencia de Dios, Él nunca podrá destruirte. ¿Y sabes cuál es la manera más elegante de separarte de Dios? No es sacándote de la iglesia, no. La manera más sutil de separarte de Dios es que tú no encuentres tiempo para leer la Biblia. Allí comienza la separación. Nadie se separa de Dios de un día para otro, de la noche a la mañana. La separación de Dios comienza el momento que tú dejas de confiar en Dios para confiar en ti mismo. Feliz el que lee. Feliz el que escucha. Pero feliz el que guarda. ¿Por qué el diablo tanto le da miedo que abras la Biblia? Te voy a dar hoy 8 razones por el cual el diablo tiene miedo que abras la Biblia. Y yo quiero que tú esto lo anotes aquí en tu mente. Y cada vez que tú te despiertes y digas: hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy desperté desmotivado, hoy no tengo tiempo, acuérdate por lo menos una razón, una, y será suficiente. Número 1, la Biblia te saca de la oscuridad y te lleva a la luz. La Biblia te orienta. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia te evita heridas en la vida. Cuando tú vas a Lucas 11, 28 dice: felices los que leen y los que guardan, dice Jesús, su palabra. La Biblia te da consuelo y esperanza. Romanos 15, 4 dice:
que lo que se escribió en las Escrituras es para llenar nuestro corazón de esperanza, de consuelo que tanto necesitamos en nuestro tiempo. La Biblia nos santifica, dice Juan 17:17. La Biblia nos enseña a vencer el pecado, dice Salmo 119:11. La Biblia nos ayuda a resistir las tentaciones, dice Mateo capítulo 4. La Biblia aumenta la fe, dice Romanos 17. Pero hay algo más. ¿Tú te acuerdas de la parábola del buen sembrador? Que el buen sembrador un día salió y colocó su semilla, una parte en el camino, otra parte entre piedras, otra parte entre espinos y otra parte en tierra buena. La parábola que Jesús contó. Pero el libro de Lucas dice, mira el énfasis, la semilla, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Ahora, préstame atención aquí. ¿Por qué la palabra de Dios es considerada una semilla? Porque la semilla tiene vida. Yo no sé cuántos de ustedes vienen del campo, son agricultores, han sido agricultores o conocen el trabajo de la agricultura. Yo vengo no de la ciudad, yo crecí en el campo, allí en medio de gallinas, de pavos, sembrando arroz. Yo con mi padre cuando era niño cultivaba arroz. Yo aprendí a sacar el arroz, a cultivar, a abonar, a deshiervar, a sembrar, a cosechar, todo ese proceso. Y una de las cosas interesantes es cuando mi papá separaba más o menos unas 2 sacos allí de arroz para poder sembrar, lo remojaba allí, después lo cubría, y como esos granitos así pequeños de arroz comenzaban a reventar, y allí ¿qué cosa salía? Salió una pequeña hojita verde, y ese es el momento para poder regar allí en una poza que ya está preparada, y se lanzaba la semilla, y como ese granito tenía vida y comenzaba a crecer. La palabra tiene vida. Por eso es que cada vez que tú permites que la palabra de Dios entre en tu corazón, está implantando en ti esperanza, consuelo, vida. Tú quieres tener vida, plenitud de vida. Dedica tiempo para abrir la palabra. Lee, escucha, guarda. El diablo no quiere quitarte la vida que Dios colocó para ti. Quiere arrancar de tu vida. La palabra de Dios tiene vida. Y ahí le vas a encontrar 3,573 promesas de Dios. Una promesa para cada circunstancia. Y yo quiero compartir con ustedes un texto que a mí me llamó poderosamente la atención, y aquellos que siguen siempre los programas que yo hago, repito siempre y siempre y siempre este texto. Dice así, Felicidad Abundante, página 44. Nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la palabra de Dios, porque ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter y una firmeza de propósito que no se ve en este tiempo. Un día, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y hay muchas personas que dicen: pastor, yo me esfuerzo y caigo, porque probablemente tu esfuerzo esté donde no debes esforzarte. ¿Cuál es el esfuerzo que Dios le pidió a Josué? Cuando tú vas a Josué capítulo 1 versículo 8, dice así: esfuérzate de poner en práctica las palabras de este libro. Esfuérzate en leer este libro.
Tu esfuerzo tiene que ser para que cada mañana, cada día, encuentres ese espacio para poder escuchar a Dios hablándote. Y Salmos capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres que tus hojas no caigan? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres que tus raíces sean profundas? ¿Quieres mantenerte en pie en las crisis? ¿Quieres en los problemas, cuando la vida te sacuda, permanecer en pie? Entonces medita, escucha, guarda. ¿Y qué cosa es meditar? Meditar no es leer, es saborear, es masticar, es cantar, es memorizar. No vayas a leer la Biblia como un libro, como un periódico que lees todos los días. Voy a leer para cumplir un versículo, ya está, Señor, ya leí el texto de hoy. No, tienes que quedarte y dile: Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú hables a mi corazón. ¿Qué tienes para mí hoy? Y Dios te va a hablar en la medida que tus oídos espirituales cada día se acostumbren a sintonizar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas su voz, tú necesitas hacer lo siguiente: guardar. Porque hay muchos que leen, oyen, pero no guardan. ¿Quién es feliz? Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Jesús contó una parábola. Cuando terminó el sermón del monte, en Mateo capítulo 7, Jesús contó la parábola de dos constructores. Y Jesús dice así: yo ya les dije de todo hoy. ¿Cuál es el camino de la felicidad? ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer? ¿Qué cosa no? Y cuando Jesús está cerrando su sermón, que lo hizo de una manera extraordinaria, de manera tan simple, Jesús cierra y dice así: bueno, yo voy a comparar a aquel que me escucha y aquel que obedece a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero aquel que escucha pero no hace lo que debe hacer será un insensato, porque escucha pero no hace. Y aquí dice: feliz es el que oye y guarda. O sea, el que oye y hace. ¿Cuánto de la palabra de Dios está en tu vida? Ustedes saben cuál es una de las cosas más tristes de la vida cristiana. Es la incoherencia que existe entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y en esta noche yo te voy a hacer una invitación en el nombre del Señor. Escúchame aquí. La vida cada vez va a ser más difícil. A medida que avance el tiempo, mayores adversidades van a venir. Esta no es una noticia linda que te estoy dando. Cada día cada uno vive su propia lucha, cada uno vive su propio problema, nadie conoce. Cada uno vive su propio drama, pero cada vez se intensifica más. Cada vez vamos a ser más sacudidos, cada vez vamos a ser más, las adversidades van a llegar a nuestra vida. La pregunta es: ¿cómo yo podré ser feliz si conozco a Jesús? ¿Cómo yo podré ser feliz siendo cristiano en medio de tanta dificultad? ¿Es posible? Sí, cuando la palabra de Dios está sembrada en mi vida.
Y una de las cosas que aprendí en la vida es que cuando tú sacas a la palabra de Dios de tu vida, las dudas comienzan a crecer. Tú quieres una respuesta para cada problema. ¿Sabes por qué quieres una respuesta para cada problema? Porque no encuentras una promesa para cada problema. Quieres una respuesta para todo lo que te sucede en la vida. ¿Sabes por qué quieres una respuesta? Porque en tu corazón no está la palabra de Dios. Y la duda comienza a crecer. Mis queridos, una de las cosas tristes que estamos viviendo hoy es que hay muchos cristianos que están intentando servir a un Dios que no conocen. Tú no puedes amar a un Dios que no conoces. Y la única manera de poder conocer la gloria, la majestad, el carácter de Dios es a través de su palabra. Por eso es que la bienaventuranza dice: feliz es el que lee, el que oye, el que guarda. Y esta noche, en el nombre del Señor, tienes que tomar una decisión. Decide ser feliz. Y esta decisión está a tu alcance. Y esta decisión se toma todos los días. Y se toma el momento cuando despiertas. Y lo primero que haces antes de ir a tus actividades es ir primero a la presencia de Dios. Y ahí dile: Señor, yo no salgo de aquí mientras yo no te escuche hablar a ti.